gusto y es un honor recibirles en nuestras instalaciones y más en esta ocasión en que estamos desarrollando la Semana del Libro. Esto, como saben ustedes, con motivo del Día Internacional del Libro que se conmemora el 23 de este mes. Pero nosotros no hemos querido solo un día, sino una semana completa para conmemorar esta gran fecha, porque aparte de que es un día internacional, aquí en República Dominicana también es el Día Nacional de las Bibliotecas y del Bibliotecario. Y con ese motivo, durante toda esta semana, es decir, desde ayer 18 de este mes hasta el 22, que es el viernes, estaremos desarrollando un programa interesantísimo de conferencias que estarán siendo transmitidos de manera en vivo por los canales de la Biblioteca Nacional, así que a los que ustedes conocen que este tema le es de interés, pero no han podido estar aquí, por ejemplo, por el horario o cualquier otra razón, puede decirle que estarán disponibles en nuestras plataformas. El día de hoy, la Biblioteca Nacional les trae la conferencia Los libros y las bibliotecas ante el derecho de autor. Esta conferencia está a cargo del doctor Edwin Espinal Hernández. Pero antes de que el señor Espinal tome la palabra, por justicia, permítanme ustedes compartir con ustedes algunos datos de su biografía. Edwin Rafael Espinal Hernández es abogado y notario público en ejercicio. Es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra con maestría en Procedimiento Civil. Tiene un posgrado en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. Un diplomado en Pedagogía por esta misma universidad. Cursó el programa en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Cuenta con un diplomado en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia. Y además cuenta con un diplomado en alta especialización en Derechos de Autor y Derechos Conexos por la Escuela Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente cursa el doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Durante el periodo 2002-2004 ocupó el cargo de director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA. En el área académica es profesor en Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad Católica Madre y Maestra desde el 2007. En el ámbito jurídico es autor de obras como Patrimonio Cultural y Legislación, editada por la Asociación Hipólito Herrera Villini, y Legislación de Propiedad Intelectual, anotada, concordada y comentada, editada por la editora judicial. Es además miembro correspondiente del Instituto Duartiano y miembro del número del Instituto Dominicano de Genealogía y de la Academia Dominicana de la Historia. Con todos nosotros recibamos ahora al doctor Edwin Espinal Hernández. Gracias, buenos días. Gracias a la Biblioteca Nacional por la invitación a esta conferencia y a todos ustedes por su asistencia. Esta exposición está centrada, como el título lo establece, en los libros y las bibliotecas por ante el derecho de autor. ¿Por qué el interés en el tema? Entre las obras que el derecho de autor protege están aquellas que están expresadas en forma de libro, los cuales en la generalidad de los casos se entienden como aquellos que son los efectivamente protegidos por esta rama de la propiedad intelectual, cuando sencillamente los libros son los soportes en los cuales descansan las obras que adquieren esa particular forma de expresión. Y son esos derechos sobre las obras aquellos que efectivamente su autor ejerce, no efectivamente sobre los libros, como voy a explicar más adelante. Sin embargo, a pesar de esa distinción, el interés sobre los libros desde el punto de vista autoral es resaltante, porque el legislador ha manifestado un interés muy particular con respecto, por ejemplo, al contrato de edición de obras literarias, que es aquel al que se dedica una mayor cantidad de artículos
en nuestra ley autoral. Por demás, cuando buscamos ejemplificar obras protegidas por derecho de autor, acudimos a los libros. Y de aquí entonces que resulte de interés conocer cuál es la normativa que en materia de derecho de autor existe en República Dominicana respecto de los libros, cuáles derechos asisten a los autores de obras expresadas en libros y cuáles limitaciones y excepciones están previstas en la ley de las cuales pueden hacer uso las bibliotecas. El objetivo de esta exposición en este orden es dar a conocer el panorama legal del libro y las bibliotecas desde el punto de vista del derecho de autor, y en un primer acápite voy a dar a conocer cuáles son las disposiciones de la ley que se refieren a las obras en forma de libro y otras publicaciones, y las limitaciones y excepciones en materia de derecho de autor previstas en provecho de las bibliotecas. Finalmente, voy a referir al depósito legal. Hay que obligatoriamente definir el concepto de derecho de autor, y para ello voy a acudir a la doctrina de dos de mis profesores. El profesor Ricardo Antequera, venezolano, define el derecho de autor como esa rama, esa división de la propiedad intelectual que atribuye derechos subjetivos a una persona física respecto de sus creaciones intelectuales. Creaciones intelectuales que, para ser protegidas, deben tener la condición de ser originales, estar dotadas de originalidad y al mismo tiempo pertenecer al ámbito literario, artístico y científico. En este sentido, el derecho de autor se va a diferenciar de otra rama de la propiedad intelectual, que es la propiedad industrial. En la propiedad industrial hablamos de inventos, de marcas, de nombres comerciales, etc. Y la profesora Delia Lipsig, en unos términos similares, establece que el derecho de autor es aquella rama de la propiedad intelectual que atribuye derechos subjetivos a personas físicas respecto de sus creaciones que presentan individualidad y que se expresan como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales. Respecto de la importancia económica del derecho de autor, podemos citar muchos ejemplos. Leí esta mañana en el New York Times que Disney genera anualmente $70.000 millones en ingresos. De manera tal que son pocos los estadounidenses que pueden escapar al influjo de Disney. Pero en lo que respecta a la industria editorial, quise traer este testimonio del director ejecutivo de una publicitaria que publica los libros de Harry Potter. Él decía hace 10 años: estamos enormemente agradecidos a J.K. Rowling por todo lo que ha hecho por la alfabetización, por la publicación y por la creatividad. Se dice que un fenómeno como el de Harry Potter ocurre muy de vez en cuando. En realidad, creo que solo ha sucedido una vez en los 500 años que han transcurrido desde la invención de la imprenta. Harry Potter en ese año vendió solamente en Alemania más de 1 millón de ejemplares. La República Dominicana da trabajo colocar una edición de 1.000 ejemplares. En Alemania se vendieron 1 millón de ejemplares. Y este señor establece que un fenómeno como el de Harry Potter solo ha ocurrido en la historia de la humanidad desde que la imprenta se inventó. Y la imprenta fue el gran hito en la historia del derecho de autor, porque a partir de la imprenta se masificó la producción editorial y se amplió el conocimiento, no quedó sencillamente en manos de aquellas personas que podían transcribir o manuscribir los libros uno por uno, digamos. El derecho de autor tiene una consagración desde la Constitución de la República, y son 2 artículos los que se refieren a él: el artículo 52 y el artículo 64. El artículo 52 establece el reconocimiento y la protección de la propiedad exclusiva de obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano. Esa protección exclusiva está sujeta, dice el legislador constitucional, a un tiempo, a una forma y a unas limitaciones que están establecidas en la ley.
Al mismo tiempo, el artículo 64, que consagra el derecho a la cultura en su parte capital y se refiere a la posibilidad de toda persona, o al derecho que tiene toda persona a participar en la vida cultural del país, agrega en su parte infine que el Estado va a proteger los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores, a partir de esa garantía de disfrute y acceso a los bienes y servicios culturales, a los avances científicos y a la producción artística y literaria. Vamos a desglosar esos dos artículos. En primer lugar, hay un reconocimiento de esa propiedad intelectual de manera exclusiva. O sea, se reconoce a determinados segmentos de la población, a determinados creadores, un derecho pleno sobre su producción intelectual. En segundo lugar, las creaciones protegidas son listadas de manera enunciativa. No es una lista cerrada, es una lista abierta la que trae el legislador constitucional. Obras científicas, literarias, artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano. Ahí resalta el tema del carácter enunciativo de la lista. Y es una concepción bipartita de la propiedad intelectual, porque a un lado tiene obras científicas, literarias y artísticas, y de otro lado tiene las creaciones que están amparadas por la propiedad industrial. Se trata, reitero, de una enumeración ejemplificativa, una lista abierta, con números claros, con apertos, y es una protección, reitero, condicionada a una forma, como vamos a ver, a un tiempo y a unas limitaciones que ya la ley va a desarrollar, que no las desarrolla la Constitución. Y, siguiendo el artículo 64, los intereses protegidos dentro de esa propiedad exclusiva van a ser los morales y materiales. De manera que el derecho de autor va a tener un doble conjunto de facultades en provecho de sus titulares, morales y patrimoniales por mandato del legislador constitucional. Si nos vamos a la ley, que es la ley 6500 sobre derecho de autor, vamos a ver cómo se expresa esa protección. Y literalmente, el artículo 2 de la ley señala que el derecho de autor comprende la protección de las obras literarias y artísticas, la forma literaria o artística de las obras científicas, incluyendo todas las creaciones del espíritu en esos ámbitos. Todo lo que pertenezca al arte, a la literatura o a la ciencia en materia de derecho de autor. Y con respecto a esa protección, al legislador no le interesa el modo o forma de expresión, divulgación, reproducción o comunicación, o el género, el mérito o el destino de esas creaciones intelectuales. Y en esto me detengo más adelante. En materia de derecho de autor, la creación intelectual adquiere un único nombre. Hablamos de obra. En materia de propiedad industrial, vamos a encontrar los nombres de inventos, diseños industriales, modelos de utilidad, nombres, marcas, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, rótulos, emblemas, lemas. Pero el derecho de autor, esa creación intelectual tiene un único nombre, que es el de obra. Y el legislador define la obra como toda creación intelectual original de carácter artístico, científico o literario, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. Ese es el objeto de protección del derecho de autor. Sobre las características también voy a abundar en un momento. Y de manera expresa, cuando el legislador lista las obras protegidas por derecho de autor, señala aquellas que están expresadas en forma escrita y ejemplifica libros, revistas, folletos u otros escritos. Siendo las bibliotecas depositarias de obras en formato libro, indudablemente que la vinculación de ellas con el derecho de autor tiene una connotación primerísima.
De esa definición que trae el legislador es importante a su vez desglosar los elementos constitutivos. Se trata de una creación intelectual original que pertenezca al ámbito literario, artístico, científico y que se pueda divulgar, reproducir o comunicar a través de cualquier soporte. Respecto de la originalidad, en la ley no vamos a encontrar una definición de originalidad. La doctrina y la jurisprudencia se han encargado de definir los perfiles y coinciden en que la originalidad es la expresión propia de un autor, la impronta en su obra del autor, cómo el espíritu del autor se manifiesta, cómo el autor expresa de una forma creativa sus ideas en una obra. Y así ustedes van a distinguir un texto de García Márquez, un texto de Carlos Maniolo, un texto de José Gabriel García, un texto de Rodríguez de Muniz, porque hay una forma de expresión particular en la expresión de las ideas. Y a eso el legislador lo denomina originalidad. La pertenencia al ámbito literario, artístico o científico. En lo que se refiere a este elemento constitutivo de la noción de obra, el legislador ha querido ser lo suficientemente abierto para entender literatura, arte o ciencia de la manera más amplia posible. Porque podemos encontrar obras protegidas por derecho de autor que no necesariamente de entrada podamos adscribir a la literatura o al arte o a la ciencia. Un programa de computadora se protege de la misma manera en que se protege una obra literaria, porque está expresado en un lenguaje. Tenemos también las bases de datos, las obras de arquitectura, las fotografías. De manera que cuando se habla de obra literaria, artística o científica, debemos pensar en un concepto amplio. En tercer lugar, esa creación intelectual tiene que adquirir una forma de manifestación, tangible o intangible. En este sentido, un autoralista español nos señala que la creación original tiene que adoptar alguna forma expresiva que la exteriorice y la haga reconocible a los demás, ya que la idea es inapropiable al ser patrimonio de la humanidad. La idea es de libre circulación y por ello exige una forma de manifestación para su protección. Yo puedo tener la mejor idea en mi cabeza de un libro de poemas o de un ensayo, pero si yo no exteriorizo esas ideas, no tengo nada. Y esa exteriorización es lo que convierte el pensamiento en una obra, a la cual cada autor le dará una forma de expresión particular. ¿Qué no se toma en cuenta al momento de definir la obra? Ya lo indiqué. Así como tampoco importa el soporte en el cual ella sea dada a conocer, tampoco importa para su protección el género, el mérito o el destino. Si es una obra ensayística, si es una obra que pertenece al ámbito de la poesía, al ámbito de la novela, ello no interesa a los fines de la protección. El mérito puede ser un libro malísimo, puede estar protegido por un derecho de autor, pero puede ser también un libro que gane el premio Nobel, y ambos estarán protegidos. Tampoco interesa el destino, si el destino es económico, político, cultural, científico. Al legislador no le interesa ese conjunto de aspectos para proteger la obra, sino que sencillamente pertenezca al ámbito literario, artístico, científico, que sea una creación dotada de originalidad y que se pueda divulgar, manifestar, comunicar a través de cualquier forma. ¿Qué sí está vinculado a la protección de la obra? El título. Pero el título estará vinculado a la protección de la obra en la medida en que ese título sea, como señala el legislador, individual y característico, no un título genérico. En la medida en que yo pueda vincular al autor con su obra, en esa medida el título estará protegido. Si yo
preguntara quién escribió Manual de Bibliotecología, ¿qué me responderían? Montones de gente puede escribir ese manual. Pero si yo les digo quién escribió 100 años de soledad, todo el mundo va a responder García Márquez. ¿Por qué? Porque hay una inmediata asociación entre el autor y el título, y en la medida en que el título identifique la obra frente a las demás, y en la medida en que yo correlacione al autor con su obra, ese título estará protegido. Consecuentemente, yo no podría utilizar en una obra análoga el mismo título. Yo no podría titular un libro de cuentos como 100 años de soledad sin la autorización de los herederos de García Márquez. Traigo a colación este caso. Me correspondió asumirlo como abogado y el mes pasado fue dictada la sentencia en último grado por la Suprema Corte de Justicia. Una primavera para el mundo, como ustedes saben, es un poema hecho canción de Daniel Risco Bermúdez, musicalizado por Rafael Solano y vocalizado en su más conocida interpretación por Fernando Casado. Resulta que en el año 2015, René Fortunato saca esta obra que se titula Una primavera para el mundo. El subtítulo es La Revolución Constitucionalista de 1965. Es un libro con textos y fotografías. Una primavera para el mundo es una obra literaria. Una primavera para el mundo, la Revolución Constitucionalista de 1965, es una obra literaria, análoga a la del primer autor. Consecuentemente, Fortunato no podía, sin autorización de los herederos de Daniel Risco Bermúdez, titular su obra de manera idéntica. Y al tiempo de titularla en forma idéntica, no le dio ningún crédito a Daniel Risco Bermúdez, señalando en ninguna parte de su libro que ese era el título de la obra de Daniel Risco. Consecuentemente, sus herederos demandaron por la violación al derecho moral de paternidad y reclamaron una indemnización en daños y perjuicios. El tribunal de primer grado condenó a Fortunato al pago de una indemnización de $1 millón a la publicación del dispositivo de la sentencia y al reconocer que se trataba ese título identificatorio de la obra de Daniel Risco, y al mismo tiempo el tribunal ordenó la incautación de la tirada de esa obra. Sentencia que fue ratificada por la Corte Civil del Distrito Nacional y que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia al rechazarse un recurso de casación que Fortunato interpuso en contra de la sentencia del segundo grado. Existen varios tipos de obras que están previstos en la ley. Hay varias clasificaciones, podemos distinguir entre ellas. Hablamos de obra originaria y obra derivada en un primer bloque. La obra originaria es la primera que se crea, la primera que resulta de esa creatividad del autor. Una obra derivada, como el nombre lo indica, es la que resulta de modificar, transformar, adaptar esa obra originaria. Yo puedo hacer un resumen de un primer texto, puedo hacer una traducción de ese primer texto, puedo llevar al cine ese primer texto. Y en esa medida, esa segunda obra será una obra derivada respecto de la primera, que será obra originaria. Hablamos también de obras individuales, obras colectivas y obras en colaboración. Obras individuales, como el nombre lo indica, son aquellas creadas por un único autor. Obras en colaboración son aquellas creadas por dos o más autores que de común acuerdo gestan una obra. Y la obra colectiva se diferencia de la obra en colaboración porque en ella participa un conjunto de personas físicas que es a su vez coordinado por una persona física o una persona moral, y respecto de ese conjunto, de esa creación producida, no es posible atribuirle a ese conjunto de personas un derecho indiviso sobre el material producido. Y esa obra colectiva es publicada o divulgada
por la persona que coordina ese equipo humano, bajo un determinado sello. Una editorial, una biblioteca, publica la obra y aparece en la plantilla el nombre de los autores, pero será una obra colectiva porque la publicación es dada a conocer por la persona que la divulga o por la persona que coordina ese equipo humano que participa de su creación. Hablamos también de obras póstumas, obras anónimas e inéditas. La obra póstuma es aquella que se divulga una vez el autor ha fallecido. La obra anónima es aquella en la cual el nombre del autor no aparece por decisión propia. Podríamos agregar a ella la obra seudónima, en la cual el autor oculta su verdadera identidad, y la obra inédita, aquella que ha sido creada pero que no ha sido dada a conocer por su autor. Y dentro de las obras derivadas hay que establecer las traducciones, en primer lugar, que son, reitero, una obra derivada respecto de la obra originaria. Para que haya obra derivada tiene que existir autorización del autor de la obra originaria. El autor de la obra originaria autoriza, por ejemplo, una traducción a un idioma. Ahí se estaría ejerciendo el derecho de transformación de la obra. La adaptación, en este caso, se toman elementos de la obra originaria y se le otorga un cariz distinto, se le otorga una forma de expresión particular, se modifican determinados elementos, pero la esencia de la obra originaria se mantiene. Y el ejemplo clásico de una adaptación como obra derivada es la de la novela que es llevada al cine. Hay muchísimos ejemplos, pero solamente quería traer uno muy conocido. El Padrino de Coppola es una novela inicialmente de Mario Puzo. La compilación, una compilación de textos, podría ser una obra derivada en la medida en que integra obras preexistentes, una antología, por ejemplo. Para hacer una antología se necesitaría la autorización de cada uno de los autores que van a ser incluidos en ella. Entonces el derecho de autor protege a la editorial, en ese caso, de las antologías, o a cada uno de los antologados. Protege a ambos, porque habrá un derecho de autor respecto del editor por ser el antologador, pero también hay una protección individualizada respecto de cada uno de los antologados. Podríamos encontrar también bases de datos. La base de datos del derecho de autor está protegida en la medida en que la selección o la disposición de sus elementos tenga originalidad. Y los elementos que integran la base de datos podrían ser obras preexistentes. Y para integrar una base de datos con obras preexistentes, igualmente tendría que contarse por el carácter exclusivo del derecho con la autorización de los autores de esas obras. Hay una interconexión elemental cuando hablamos de derecho de autor con derecho a la cultura. Fíjense que desde el texto constitucional lo arrastramos, porque no solamente el artículo 52, sino también el artículo 64 hace referencia al derecho de autor, y son dos derechos interconectados, porque el derecho a la cultura depende de la apropiación de obras creadas por determinados autores, y la creación de obras protegidas por derecho de autor amerita de un universo cultural preexistente. O sea que los vasos comunicantes son evidentes, y en este sentido el profesor Antequera nos dice lo siguiente: se trata pues de derechos interconectados que no pueden existir el uno sin el otro. El derecho a la cultura supone la existencia de una producción cultural y esta de los autores. Todo creador se aprovecha del acceso al derecho a la cultura, pues ninguna creación procede de la nada. El derecho al disfrute de los bienes culturales exige el estímulo a la creatividad, y ello solo es posible mediante una adecuada protección a los autores.
Por eso es una protección exclusiva del derecho de autor por un tiempo determinado, como señala la Constitución. Vamos a encontrar cómo se pueden presentar conflictos entre el derecho de autor y otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como el derecho a la libertad de información, como el derecho a la libertad de expresión. Y quiero traer dos casos vinculados con libros. La novela Memorias de una dama de Santiago Roncagliolo. Este libro de Roncagliolo es una novela que oculta bajo nombres ficticios la historia de Amadeo Barletta, un inmigrante italiano, fundador de la Santo Domingo Motors, que dejó una gran fortuna, y el conflicto por la fortuna entre su hija y los nietos es lo que se narra en el libro. Ese libro prácticamente no circuló en la República Dominicana. Yo conseguí un ejemplar porque obtuve una copia de un amigo que lo fotocopió en Madrid. Y el libro se conoció muy poco en República Dominicana. ¿Por qué? Porque se señaló en su momento que los herederos de Barletta se hicieron cesionarios del derecho de distribución del libro en República Dominicana por una motivación clara. O sea, no se quería que se conociera con pelos y señales el lío que tenía la familia por la herencia de Amadeo Barletta. ¿Dónde estuvo la cuestión? Que Roncagliolo le cedió a Santillana unos derechos que no le correspondían, porque él escribió una autobiografía de la hija de Barletta a partir de unos manuscritos que ella había dejado. Y esos manuscritos, como obra literaria, le pertenecían por derecho sucesoral a sus hijos. Y él partió de ellos para crear una novela sin su autorización. Y en puridad de derecho, él estaba violando los derechos de autor de los herederos de la señora Barletta cuando la novela se publicó bajo el sello de Alfaguara. Hubo personas en República Dominicana que dijeron que eso era una violación a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que era un atentado a la cultura porque era una novela que debía conocerse en la República Dominicana independientemente del conflicto familiar que podía existir. Pero en este caso, contraponiendo derechos fundamentales, el derecho de autor se impuso al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información. En puridad de derecho tenemos que Santillana era cesionaria de los derechos de autor que le había cedido Roncagliolo a través de una agencia literaria. Sobre esa base, siendo Santillana la titular de los derechos patrimoniales respecto de la novela y tratándose el derecho de autor de un derecho exclusivo, Santillana podía perfectamente regular la distribución de la obra. Podía ejercer a plena discreción el derecho de distribución de la obra y en ese sentido decidir en cuáles territorios esa novela iba a circular. Y sobre esa base, los herederos de la señora Barletta adquirieron de manos de Santillana el derecho de distribución para la República Dominicana. ¿Qué dice la novela La Macheta? Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. Si ellos se hicieron con el derecho de distribución para República Dominicana, entonces no podía entenderse que existía una violación al derecho a la libertad de expresión y una violación al derecho a la libertad de información sobre esa base. En ese sentido, el derecho de autor se impuso al derecho fundamental a la libre expresión
y libertad de búsqueda de información. Y no se conoció prácticamente, reitero, en el país el affair Barletta narrado de manera ficticia en esta novela. Otro caso muy interesante, y ustedes lo recordarán, se presentó con la novela las memorias de Anelita Trujillo. Trujillo, mi padre, en mis memorias, que ella pretendió poner a circular en el país. Se interpuso una acción de amparo por parte de la Federación Dominicana de Fundaciones Patrióticas y la Fundación Manolo Tavares para que el libro no se vendiera, pero también para evitar que se instalara en República Dominicana la Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molina, por entender que era una exaltación a la figura de Trujillo, existiendo desde el año 62 una ley del Consejo de Estado que sanciona la exaltación a la dictadura trujillista. Esta demanda, esta acción de amparo fue conocida en el Distrito Nacional. El Tribunal Apoderado acogió la acción de amparo, suspendió la puesta en circulación del libro, suspendió la instalación en el país de la fundación y ordenó la sentencia la abstención de la venta, reproducción y comercialización por cualquier medio de la obra. ¿Qué dijo el Tribunal Apoderado? Y lo traigo a colación porque es muy interesante el razonamiento. Aunque se quiere señalar que prohibir la instalación de la referida fundación en el país y la circulación además del libro señalado constituyen un atentado, aquí se planteó el mismo señalamiento, constituyen un atentado a la libertad de expresión hasta de asociación constitucionalmente establecidos, es sabido que tales derechos se encuentran en un freno cuando, haciendo uso de ellos, se pretendan dañar honras, reputaciones o peor aún, distorsionar la realidad de los hechos históricamente confirmados, afirmando como verdades categóricas lo que son falacias absurdas, que nadie impide que puedan ser sostenidas por quienes las crean como sus propias verdades, pero no a través de una fundación o de un libro que más bien busquen resaltar situaciones y realidades que ciertamente chocan con los principios que sustentan nuestra actual Constitución, propugnando por exaltar ideas antipatrióticas que ya se entienden superadas. O sea, usted puede decir lo que usted quiera a favor de la dictadura, pero no a través de un libro que dañe la honra de un tercero. O sea, en este caso el tribunal enfrentó el derecho de autor al derecho al honor de las personas mencionadas en el libro. Y la sentencia ordenó a la librería Luna, que era la que estaba distribuyendo la obra, y a cualquier otra librería o cualquier otro mecanismo de comercialización de libros o en cualquier otro formato, abstenerse de la venta, reproducción y comercialización de estas memorias contra el pago de 10,000 pesos diarios por cada día de retardo en cumplir con esa obligación que le impuso el tribunal. Bien, vamos a ver ahora los principios que regulan el derecho de autor, cuáles son los derechos que tiene el creador y cómo se transmiten estos derechos. La ley consagra una serie de principios que se aplican a todas las obras, pero con respecto a los libros tienen un interés particular. En primer lugar, la autoría se reconoce en cabeza de una persona física. Únicamente puede ser autor una persona física, nunca una persona moral. Una compañía, una empresa, una editorial no puede tener la condición de autor, porque la autoría únicamente se reconoce en cabeza de personas físicas. En segundo lugar, consecuentemente, esa condición de autor implica que esa persona tiene la titularidad originaria del derecho de autor. En tercer lugar, esto implica que toda titularidad distinta a la de un autor tiene carácter derivado. En este sentido, un tercero diferente al autor sería titular derivado del derecho de autor.
una empresa, una compañía, una editorial, sería titular derivado del derecho de autor, porque la titularidad originaria, repito, recae en cabeza de una persona física. El objeto de protección, como ya he indicado, son las obras literarias, artísticas y científicas. En quinto lugar, la enumeración de obras protegidas que se hace en la ley de derecho de autor y en cualquier otra ley de derecho de autor que ustedes puedan consultar, tiene un carácter abierto, porque perfectamente se podrían crear obras distintas en el futuro que no estén abarcadas por esa ley votada en un momento X. El derecho de autor tiene un doble contenido, como ya viene avanzando la Constitución, un aspecto moral y un aspecto patrimonial. Contenido moral y un contenido patrimonial. La protección, y esto es interesantísimo, se confiere, nace a partir del momento mismo de la creación de la obra. Del momento mismo en que yo escribo el ensayo, escribo el poema, escribo la novela, escribo las memorias, desde ese momento tengo derechos de autor. Desde que exteriorizo mis ideas y le doy una forma de expresión particular, tengo derecho de autor sobre ellas. El derecho de autor dura toda la vida del autor a partir de la creación de la obra y un tiempo X después de la muerte. Ese tiempo X después de la muerte tiene como punto de partida 50 años después de la muerte, en virtud del convenio de Berna. De manera que los nietos o los bisnietos de un autor podrían seguir disfrutando de los beneficios que genera la explotación de su obra. En el caso de la República Dominicana, el plazo de protección es de 70 años después de la muerte. En otros países es de 90, en otros países es de 100. Pero el mínimo convencional que trae el convenio de Berna, reitero, es de 50 años. O sea, de 50 en adelante, la protección puede ser extendida todo el tiempo que entienda cada país. Noveno lugar, importantísimo, el derecho de autor es un derecho inmanente, reitero, que nace con la creación de la obra y es independiente, esto es clave en esta materia, de la propiedad del soporte material que contiene la obra. El derecho de autor es una cosa que se predica respecto de la obra, y el derecho de propiedad del soporte que contiene esa obra son dos cosas diferentes. Pero no puede existir sin soporte. No puede existir sin soporte, pero no necesariamente el derecho de autor y el derecho de propiedad se funden en la misma persona. Yo soy propietario de este libro. Yo tengo el derecho de propiedad sobre un bien mueble, pero yo no soy titular del derecho de autor de la obra contenida en este libro. El libro es sencillamente un soporte, como lo puede ser una revista, como lo puede ser un folleto. El derecho de autor se predica respecto de la obra que está contenida en el soporte. Una biblioteca no es titular de ningún derecho de autor, a menos que el autor se lo ceda. La biblioteca es propietaria o es titular del derecho de propiedad de los libros en los cuales están contenidas las obras, que son dos cosas distintas y distantes. Décimo, el hecho de que yo omita las formalidades que prevé la ley para darle mayor seguridad jurídica al derecho no implica que yo pueda ejercer, ni me limita tampoco en la posibilidad de que yo pueda demandar en justicia para reclamar los derechos cuando son violados. ¿Cuáles formalidades están ahí? El registro y el depósito legal. El hecho de que yo no cumpla con el registro no me impide el ejercicio del derecho. O sea, en esta materia el registro no es obligatorio, es optativo, es facultativo. El registro no es constitutivo de derechos. El registro es declarativo de derechos. ¿Por qué es declarativo de derechos? Porque yo tengo el derecho desde que creo la obra.
y no necesito registrarla para tener el derecho. En el caso de una marca es diferente. Para yo utilizar la marca en un producto o en un servicio, tengo que registrarla en una API. El derecho de autor no amerita registro. Claro. El registro no es obligatorio, pero siempre es recomendable registrar. Porque de cara a un conflicto futuro potencial. Existe también una presunción de autoría en provecho del autor. Toda persona autora de una obra cuyo nombre, seudónimo, iniciales o cualquier otra marca que equivalgan al nombre, se presume, hasta prueba en contrario, que es el autor de la obra. Quien pretenda decir lo contrario tiene que establecer la prueba. Si el nombre de García Márquez aparece en 100 años de soledad o aparece en cualquier otra de sus novelas, hasta prueba en contrario, él es el autor. Quien pretenda decir que no es el autor, bueno, lo pruebe y que aporte la prueba. Pero existe una presunción de autoría en provecho de toda persona cuyo nombre aparezca en la obra. Y otro principio elemental es que en materia de derecho de autor las ideas no se protegen. Lo que se protege es la forma de expresión que yo como autor le doy a mis ideas. La forma en que las describo, la ilustro, las incorporo, la expreso en una determinada obra. Yo puedo tener las frases de un poema en la cabeza, un día lluvioso, pero si yo lo escribo no tengo nada. Tengo sencillamente una idea y la idea no se protege. Me robaron la idea, gran cosa. Porque la idea no se protege. Esto es un ejemplo interesante. El afiche de la Feria del Libro del 2017 y el afiche de la Feria del Libro de Valencia del 2015. Se alegó que el de la Feria del Libro de República Dominicana era un plagio del de la Feria Española. Pero ¿qué resulta? Que ambos afiches parten de la misma idea. ¿Cuál es la idea en este caso? El árbol de la sabiduría. Pero esa idea, que es el árbol de la sabiduría, tiene una forma de expresión distinta en cada afiche. Entonces yo no puedo plagiar ideas. Las ideas no se plagian porque no están protegidas. Yo puedo partir, como en este caso, de la misma idea para crear dos obras distintas. Si yo le pusiera de tarea a cada uno de ustedes que me trajera un escrito sobre la lluvia, cada quien va a darle una forma de expresión distinta a esa idea. Y lo que está protegido es la forma de expresión, no la idea. Cada quien va a tener un derecho de autor particular, aunque se parta de la misma idea. Y puede incluir inclusive elementos iguales, porque si vamos a hablar de una idea, tenemos la idea De que vamos a hablar de nubes, vamos a hablar de lluvia, vamos a hablar de rayos, vamos a hablar de harina, de aguacero. Elementos comunes. Un caso interesante también en materia de libros se presentó con García Márquez y el señor, en el cual él se inspiró para Crónica de una muerte anunciada. Este señor demanda a García Márquez y a su hermano, porque en una novela que se llama La tercera muerte de Santiago Nazar, ellos revelaron el nombre de quien era el real personaje. Y cuando se supo a este señor, la casa se le llenó de gente y él dijo que esa revelación de la identidad le había causado un perjuicio y que a partir de ahí no tuvo tranquilidad, porque todo el mundo quería conocer qué pasó en los hechos reales y no lo de la novela. Prácticamente todo el mundo lo confundía con el personaje de la novela y le restaba su propia identidad. Y él reclamaba una indemnización del 50% de las regalías de las utilidades que esa obra había generado. Y al mismo tiempo una indemnización para resarcir el daño a su imagen y a su reputación.
Sin embargo, ¿qué dijo el tribunal apoderado? Que posteriormente fue ratificada la sentencia. En primer lugar, los derechos de autor no recaen sobre hechos de la vida real, sino sobre una creación del espíritu. El hecho de que yo me inspirara en su vida no quiere decir que usted tuviera un derecho de autor sobre mi novela. En segundo lugar, este señor no tenía ningún derecho de autor para reclamar ganancias derivadas de la explotación de esa obra. Él sencillamente era la persona en la cual García Márquez se había inspirado. O sea, usted no era autor de ninguna obra. Usted era una persona que había vivido determinada experiencia, pero esa experiencia no era una obra literaria. En tercer lugar, el hecho narrado fue real, fue de público conocimiento y no fue una creación intelectual suya, no fue una obra, reitero. Y, indudablemente, al no tener la condición de autor, al no ser una obra, no había ninguna vinculación entre el perjuicio y cuáles elementos constituyen el derecho de autor. Como decía, hay de un lado derechos morales y de otro lado derechos patrimoniales. Y cada ámbito de derechos tiene sus características particulares y sus facultades propias. En lo que se refiere al aspecto moral, tiene como características el que es un derecho perpetuo, dura toda la vida del autor, independientemente de que el autor haya muerto, ese derecho permanece en el tiempo. Es inalienable, o sea, no puede ser cedido, no puede ser transmitido el contenido moral del derecho de autor. Es imprescriptible, no caduca, y es irrenunciable. Un autor no puede ceder el aspecto moral de su derecho. Y hay dos facultades claves dentro del aspecto moral, del contenido moral: el derecho de paternidad y el derecho de integridad. El derecho de paternidad se refiere al hecho de que el autor tiene facultad de vincularse a su obra y de que cada vez que su obra sea explotada, su nombre se indique. Yo perfectamente puedo desear que mi nombre aparezca en la portada y en el logo del libro, como también puedo publicarlo sin mi nombre. Como es un derecho exclusivo, esa es la libertad que el autor puede ejercer de manera plena. Y el derecho de integridad está referido a el respeto a esa forma de expresión que el autor le otorga a su creación, que se mantenga en el tiempo, que no sea deformada, mutilada, trastocada sin su consentimiento. Y si hay una afectación de ese derecho que causa un perjuicio a su honor o a su reputación profesional, entonces el autor perfectamente podría demandar para resarcir el perjuicio que se le haya causado. Y está también el derecho a la divulgación y el derecho al inédito. Yo puedo escribir mi obra y guardarla en una gaveta y que se publique después que yo me muera. Como también puedo ponerla en circulación en un acto a casa llena. Ese derecho de divulgación, esa puesta en circulación, es la manifestación de ese derecho moral de divulgación del autor. El derecho de paternidad y el derecho de integridad se transfieren a los herederos, pero el derecho de divulgación muere con la persona del autor. Si no hay herederos, el Estado asume la representación de ese autor fallecido y es el que va entonces a decidir o a hacer respetar el derecho a paternidad y el derecho a integridad. Y como se trata de derechos que permanecen en el tiempo, aun cuando el autor muera, aun cuando pasen los 70 años de protección que prevé la ley, esto quiere decir que esos derechos van a ser preservados en cabeza del autor o de los herederos, independientemente de la cesión, del traspaso a un tercero del contenido patrimonial del derecho, que es el derecho que se puede negociar, el aspecto del derecho de autor que se puede negociar. A diferencia del derecho moral o de los derechos morales, los derechos patrimoniales sí son de libre disposición por parte del autor. El autor puede explotar
la obra por sí o a través de un tercero. Y como se trata de un derecho exclusivo, el autor es el único que puede decidir cómo se explota su obra, quién lo hace, cuándo se hace, dónde se hace y bajo qué formato esa obra va a ser explotada, gratuitamente o contra el pago de una prestación. Esto implica, por argumento contrario, que toda forma de explotación de una obra sin consentimiento implica la violación del derecho de autor. Y enciende inmediatamente la chispa de la responsabilidad civil o penal de la persona que viole el derecho, que puede ser perseguida por ante los tribunales con una demanda civil o con una querella en los tribunales penales. ¿Cuáles derechos patrimoniales están previstos en la ley? El derecho de reproducción. El autor puede reproducir, obtener copias de su obra a través de cualquier medio, a través de cualquier procedimiento. ¿Copias como cuáles? Un libro con tapa blanda, un libro con tapa dura, un folleto en espiral. O sea, el formato no interesa a los fines de la protección. Siempre y cuando se puedan obtener copias de la obra, se está ejerciendo el derecho de reproducción. El derecho de transformación, en materia de obras literarias, podríamos ejemplificarlo con la adaptación de una novela al cine, por ejemplo, o con la traducción de una determinada obra. Por ejemplo, 100 años de soledad ha sido objeto del ejercicio del derecho de transformación por haber sido traducida a varios idiomas. Los herederos de García Márquez, en este caso, han ejercido el derecho de transformación específicamente a través de una traducción. Está el derecho de inclusión de la obra o de sincronización en una obra audiovisual, en una producción fonográfica, en un disco. El derecho de distribución, que va vinculado de manera esencial a los libros, o sea, el autor puede vender el libro, regalarlo, alquilarlo, en fin, puede ejercer ese derecho de varias formas. Y también está el derecho de comunicación pública, o sea, hacer accesible la obra sin distribuir ejemplares previamente, y en ese caso, en el ejercicio de ese derecho, las personas pueden acceder a la obra en el momento en que las personas decidan y en el lugar en que las personas decidan. Y esto aplica para las obras digitales. A través de un servidor yo puedo accesar a un libro en internet en el momento que yo quiera, desde el lugar que yo quiera. En una biblioteca, en mi casa, a través de un teléfono, etc. Ahí se estaría manifestando el derecho de comunicación pública. Y una disposición que es común a los derechos morales y patrimoniales es el derecho que se reconoce en la ley para integrar lo que se denomina mecanismos de autotutela o medidas tecnológicas efectivas que aplican para las obras digitales colocadas en internet. Ustedes se habrán dado cuenta que, por ejemplo, cuando acceden a un libro y le dan un clic derecho y lo quieren imprimir y no se lo permiten, lo quieren salvar en su computadora y no se lo permiten, o quieren descargarlo en el teléfono y no se lo permiten, o si para acceder a la página web les requiere comprar o integrar sus datos personales. ¿Por qué? Porque el autor ha dispuesto de mecanismos tecnológicos que son reconocidos por la ley como un medio de protección en el entorno digital. ¿Cuánto dura el derecho patrimonial, a diferencia del derecho moral? Ya le decía que la vida del autor y un plazo post-mortem, que en República Dominicana es de 70 años después de la muerte. Después de la muerte, el derecho recae en el cónyuge sobreviviente y en los hijos, en los herederos del autor fallecido, que son los que van a ejercer esos derechos en nombre de su causante y son los que van a recibir, en el caso dominicano, durante 70 años, los beneficios que esa obra genere en el futuro. Buenos días para todos. Señor Edwin, la ley 6500 habla de 50 años. Cuando entre en vigencia la ley 42406,
dice que aumenta a los 70 años. Sí. Entonces, realmente entra ya la 6500 queda Modificada desde el año 2007. Desde el año 2007 son 70 años de protección. Entonces, en relación a eso, aquellos autores que hayan fallecido antes de entrar en vigencia la ley, la 424, entonces se le aplica a los 70 o los 50, ya que las leyes no son retroactivas. Si mal no recuerdo, por una disposición transitoria de la ley se aplican los 70. Queda cubierto los 70. ¿Cómo se transmiten los derechos? Los derechos pertenecen al autor, están en su patrimonio, pero el autor puede o ceder los derechos o licenciar los derechos, que son cosas diferentes. Cuando el autor cede un derecho, el derecho sale de su patrimonio y entra al de un tercero, a otra persona. De manera plena, el autor puede ceder todos los derechos o determinados derechos, puede ceder el derecho de reproducción y quedarse con el de distribución, puede ceder ambos derechos, puede cederlos todos por un tiempo determinado o durante el resto del plazo de protección que prevé la ley. Pero también podría licenciar el derecho, que es cosa diferente. En el caso del licenciamiento del derecho, el derecho no sale del patrimonio del autor, sino que sencillamente el autor autoriza a un tercero a explotar la obra bajo determinadas condiciones. Yo te otorgo una licencia para que tú imprimas la obra y hagas una tirada de 500 ejemplares en papel satinado, tapa dura, que se van a vender en República Dominicana solamente. Eso es una licencia. Porque hay unos parámetros previstos en ese contrato por parte del autor. Pero también, bueno, esa sesión puede ser gratuita, onerosa, o sea, el autor puede cobrar o no por esa sesión, puede ser exclusiva, puede ser no exclusiva, o sea, la sesión puede otorgarse a diferentes personas y se presume realizada, a menos que la ley diga lo contrario o el contrato diga lo contrario, de manera no exclusiva y a título oneroso. O sea, el autor podría ceder el derecho a otras personas y esa sesión se presume hecha a título oneroso. Había una pregunta aquí delante. No, ya que lo contestado en el siguiente. Y como indicaba, antes que ceder el derecho, el autor puede licenciar el derecho. El autor no pierde la titularidad, sino que sencillamente, reitero, le autoriza a un tercero, a una editorial, por ejemplo, a explotar la obra bajo condiciones determinadas. Pero hay algo interesante que introduce una ley de garantía mobiliaria del año 2020, y es que los derechos de propiedad intelectual, en tanto bienes incorporales, dice esta ley, pueden ser otorgados en garantía mobiliaria de una obligación. O sea, no solamente ya el autor puede ceder o licenciar derechos, sino darlos en garantía. Interesante. Yo no tengo dinero para editar este libro. Yo otorgo mis derechos patrimoniales a una editorial, que es la que va a correr con la edición, con la impresión de ese libro, y si yo no puedo cumplirle a la editorial en determinado tiempo, la editorial se va a hacer cesionaria de los derechos. Igual que cuando usted coge un préstamo para un carro o para un apartamento. Usted no cumplió con el préstamo, se lo quitan. Así podría pasar con los derechos de autor a partir de esta ley del año 2020 si se dieran en garantía. Es importante señalar que la ley prevé que los contratos de cesión y de licencia deben constar por escrito. Los tribunales han entendido que perfectamente las partes podrían llegar a un acuerdo verbal, pero ahí se complicaría el asunto para la prueba de la cesión de los derechos, y por eso se recomienda, siguiendo el texto de la ley, que los contratos se lleven a blanco y negro. Que los contratos de cesión o de licencia de derechos sean por escrito. Mientras más claridad, mayor amistad. Hay unos principios claves que rigen la cesión y la licencia. En primer lugar, la independencia de las formas
de utilización. Si yo cedo o yo licencio el derecho para que se haga una edición de 1000 ejemplares, no pueden hacerme por la izquierda una impresión de 5000 ejemplares. O si yo cedo o licencio el derecho para una impresión en tapa dura, no pueden hacerme una impresión en tapa blanda, porque estarían violando los términos del contrato y el derecho del autor. Ahora sí. Y es al mismo tiempo, esa cesión o licencia tiene un carácter limitado a los derechos cedidos o licenciados y al tiempo y al territorio que se hayan previsto. Si yo autoricé que ese libro se vendiera en Centroamérica, no pueden saltar vendiéndolo en Puerto Rico, en Cuba, en República Dominicana, porque me referí solamente a los países de Centroamérica, porque yo puedo fraccionar como autor la distribución de la obra. Recuerden el caso de Memorias de una Dama, que le traje al principio. Y esa cesión o esa licencia se limitan a los derechos expresamente previstos y a la forma de ejercicio de ese derecho. Si yo cedí el derecho de reproducción y de distribución, la editora no puede coger el libro y subirlo a internet, porque yo no le cedí o le licencié el derecho de comunicación pública. Solamente te cedí el derecho de reproducción y distribución para una edición en físico, no una edición digital. Y por supuesto, que aquí resulta el tercer principio, que los contratos se interpretan de manera restrictiva. Yo como beneficiario del contrato, como editorial beneficiario del contrato, no puedo interpretar antojadizamente el contrato, tengo que ceñirme a lo que se haya previsto. A cuáles derechos se cedieron, a cuáles derechos se licenciaron, a qué territorio se pactó, a qué tiempo se pactó la explotación de la obra. Dígame. Que la ley está muy bien redactada, ¿verdad? Entonces, ¿se ha comprobado que se cumple eso en República Dominicana? Son muy poco conocidos los casos en materia de obras literarias expresadas en libros, la verdad. Y por parte de las editoras. Tampoco son conocidos esos casos. La forma de negociación clave en materia de obras expresadas en forma de libros de un derecho de autor es el contrato de edición. Y es el contrato al cual el legislador le dedica mayor cantidad de artículos. Hay otros contratos previstos en la ley, pero este es el más extenso. ¿Por qué? Porque el legislador reconoce claramente que hay un desbalance entre el autor y un tercero que perfectamente puede ser una editorial. Y por eso resguarda de manera muy amplia al autor frente al tercero que va a explotar su obra. Y en virtud de este contrato, el autor se obliga para con un tercero a entregarle un ejemplar de su obra, y ese tercero es el que va a correr con la impresión, la distribución, la publicación, la colocación de esa obra. ¿Cuál es el objeto del contrato? Bueno, justamente darla a conocer. Yo no tengo dinero para publicar un libro, bueno, yo contrato con la Gaceta Judicial la impresión de mi obra. Es un acto de autorización, como bien indica la ley, no es un contrato de cesión de derechos, a menos que las partes lo pacten de esa manera. Sencillamente el autor se compromete a entregar un ejemplar. A partir de la entrega de ese ejemplar, usted lo diagrama, lo compone, lo imprime, lo pone a circular, lo vende. Y como indicaba, es un contrato en el cual el legislador reconoce la debilidad del autor frente a ese tercero que tiene mayores recursos para poder explotar la obra, y establece en muchos artículos, podría ser parte de una ponencia distinta, todos los requerimientos que debe tener un contrato de edición de obra literaria. Como indicaba, cada forma de explotación de la obra es distinta, no es lo mismo la autorización para una edición en soporte papel que para una edición en soporte digital. El objeto puede ser perfectamente una obra cierta o puede ser una obra futura. Yo puedo comprometerme en un contrato de edición con una editorial a escribir 5 obras en un plazo de 10 años. Y ese
esa editorial va a ser la que va a publicar esas obras. Implica dos derechos claves que yo he mencionado: el derecho de reproducción, porque se van a hacer ejemplares de esa obra para ser distribuidos, y ahí están los dos derechos: derecho de reproducción, derecho de distribución. Si es un contrato de edición de obra digital, estará involucrado entonces el derecho de comunicación pública. Eventualmente podría estar vinculado el derecho de transformación, sea una traducción, si el libro está en español y se va a llevar al inglés o a otro idioma, entonces ahí entraría este derecho. Es un contrato escrito, así lo prevé la ley de manera taxativa. Dice un autor español que la forma escrita es un elemento esencial del contrato de edición, de manera que su falta implica la inexistencia y consecuentemente la nulidad. Siendo un contrato que tiene tantos periquitos, el legislador justamente ha requerido que sea por escrito y consecuentemente se perfecciona con el consentimiento de las partes. Es un contrato oneroso, implica una contraprestación, el autor va a recibir unas regalías producto de la explotación de la obra, de la distribución mediante venta. Las partes en el contrato: el titular del derecho, no necesariamente el autor, puede ser un cesorario del derecho; el editor de la obra, con el objeto de publicarla, distribuirla, promoverla conforme se establece en la ley. Como ya indicaba, no necesariamente involucra al autor directamente y al editor, sino que perfectamente un tercero que haya sido cesionario o licenciatario del derecho podría ser parte en ese contrato. Algo interesante que trae la ley del libro y las bibliotecas es que está exento el pago que se le haga a un autor por concepto de regalías del impuesto sobre la renta. O sea que no hay una deducción impositiva en provecho o en perjuicio del autor en este caso. Ya el contrato de edición en línea de la obra para ser puesta en medios digitales implica la digitalización de la obra, el almacenamiento electrónico de esa obra para usos variados, y consecuentemente ahí entrarán entonces el derecho de comunicación pública y el derecho de distribución, o sea, el poder hacer accesible la obra a través de páginas web o de cualquier otro repositorio digital. Un caso interesante se presentó en la República Dominicana con esta obra del arquitecto Gustavo Morén del Banco Popular. Existió una edición en papel, lo vemos aquí, pero existió también una edición digital. Y si ustedes entran a la página del Banco Popular, podrán encontrar este libro que puede ser leído en ISO. Ellos también tenían una aplicación para poder acceder al libro, para poder acceder a la voz del autor narrando el libro o describiendo algunas obras arquitectónicas del arquitecto al que se refiere esta obra. Un caso, entiendo que pionero en el país. ¿Dónde entran entonces las bibliotecas con respecto a estos textos, a estas obras a las que me he referido? De manera específica, las bibliotecas se vinculan al derecho de autor a través de las limitaciones o excepciones a los derechos patrimoniales que están previstas en la ley, y específicamente en lo que se refiere al derecho de reproducción. Les decía al principio que el derecho de autor es un derecho exclusivo. El autor es el único que decide cuándo explota la obra. Pero el legislador ha previsto situaciones particulares en las cuales ese derecho está limitado, está restringido, en beneficio del derecho a la cultura, en beneficio de la libertad de mucha expresión del pensamiento, en beneficio del derecho a la libertad de información. Y esas limitaciones o excepciones están organizadas en dos bloques en la ley. Hay casos en los cuales yo puedo explotar la obra de manera libre, gratuita, sin tener que remunerar
al autor, y hay otros casos en los cuales puede utilizar la obra libremente, pero recae sobre el usuario la obligación de remunerar al autor. ¿Qué implica utilizar una obra al amparo de una de esas limitaciones o excepciones que están previstas en la ley? Que la obra se está utilizando en forma honrada. Se está haciendo un uso honrado de la obra. Es el término que utiliza el legislador. Y es, como dice la doctrina, lo que no se opone al sentido común. O sea, con una limitación o excepción no se causa un daño al autor, porque el legislador está amparando ese uso que puede hacer una biblioteca en este caso. ¿Y cómo yo sé que estoy utilizando honradamente una obra? Existe en la ley, y así lo reconoce la doctrina, lo que se denomina la regla de los 3 pasos, o la regla de las condiciones acumulativas. Hay 3 situaciones, tienen que cumplirse todas. Si no se cumple la primera, no vayan a pretender que la segunda se va a cumplir. Las 3 se tienen que cumplir. En primer lugar, se debe estar ante uno de los casos previstos en la ley. O sea, la limitación o excepción tiene que estar prevista en la ley. Si no está prevista en la ley, entonces hay una violación del derecho. Y esa interpretación que se hace de la limitación o excepción es restrictiva. Debe interpretarse palabra por palabra, taxativamente. En segundo lugar, el uso no puede atentar contra la explotación normal de la obra. O sea, ese permiso que le da el legislador a un tercero, no puede plantear una competencia económica respecto del autor. La biblioteca no puede estar reproduciendo el libro y el autor en la calle vendiéndolo, porque le estaría restando ejemplares para la venta. Entonces la gente va a preferir la fotocopia que comprar el libro. Entonces ahí habría una violación. Y en tercer lugar, ese uso que se haga de la obra no puede causar un perjuicio injustificado a los intereses del autor. Si ese uso permitido por el legislador le causa un perjuicio al autor, un perjuicio económico, indudablemente que se estaría violando el derecho y no se estaría cumpliendo con la regla de los 3 pasos. Vamos a ver específicamente las limitaciones y excepciones que recoge la ley respecto de las bibliotecas. La primera, artículo 38. Las bibliotecas públicas pueden reproducir para el uso exclusivo de sus lectores y cuando ello sea necesario para su conservación o para el servicio de préstamos a otras bibliotecas, también públicas, una copia de obras protegidas depositadas en sus colecciones o archivos que se encuentren agotadas en el mercado local e internacional. Estas copias pueden ser también reproducidas en una sola copia por la biblioteca que las reciba en caso de que ello sea necesario para su conservación y con el único fin de que ellas sean utilizadas por sus lectores. Vamos a desguazar ese artículo para saber cuándo se podría reproducir ese libro. ¿La copia puede ser digital? Eventualmente podría ser digital, pero aparentaría que la redacción no está pensada para un texto digital porque me habla de agotamiento de la obra. Entonces, ¿cuándo se podría reproducir el ejemplar de una obra en una biblioteca? Tiene que ser una biblioteca pública. Las bibliotecas públicas, no pueden ser bibliotecas privadas. Las bibliotecas privadas no podrían hacer uso de esa sección. ¿Para qué van a hacer esa reproducción? ¿Para qué van a hacer esa copia? Para uso exclusivo de sus lectores. No es que van a fotocopiar el libro y lo van a regalar a medio mundo. Para uso exclusivo de sus lectores. Cuando ello sea necesario para su conservación. Es un libro de 1907.
Y ese libro no lo puede estar manoseando todo el mundo. Bueno, en ese caso, si la biblioteca es pública, hace una copia. Pero ya. Para que sea la copia la que sea consultada por el público y no el libro original. Pero en ese caso, ya ha excedido el tiempo también de la autoría, ¿no? De protección. Ahí vamos. ¿Cuál es el objeto de esa reproducción? La concesión de préstamo a otras bibliotecas también públicas. No es que la Biblioteca Nacional va a fotocopiar un libro de 1907 y se lo va a prestar a la UFU, porque tiene que ser una biblioteca pública. Reitero, es letra por letra que la excepción se puede interpretar. ¿Dónde debe estar esa obra? En sus colecciones o archivos. Otra condición, que se encuentren agotadas en el mercado local e internacional. Queda ese solo ejemplar. Queda ese solo ejemplar en la República Dominicana. Está en un hilito y no puede estar en sala de consulta para todo el mundo. Esa copia que se haga, siguiente párrafo, punto y seguido, pueden ser reproducidas en una sola copia por la biblioteca que las reciba. La Biblioteca Nacional hace una copia para la Biblioteca República Dominicana. La Biblioteca República Dominicana podría hacer una copia de ese libro que está sujeto a esas condiciones, en caso de que ello sea necesario para su conservación y con el único fin de que ellas sean utilizadas por sus lectores. Todas las condiciones tienen que cumplirse. Si no se cumple una condición, entonces se estaría violando el derecho de reproducción del autor de la obra. Interpretación restrictiva de las limitaciones o excepciones. La reproducción reprográfica. La fotocopia del libro en una biblioteca. Artículo 32. Podrán ser reproducidos por medios reprográficos. Ahí me está diciendo el medio, no otro medio reprográfico. ¿Para qué? Para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas. Segunda condición. Tercera condición, en la medida justificada por el fin que se persiga. Cuarta condición, que se puede fotocopiar artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas o breves extractos de obras lícitamente publicadas. Siguiente condición, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados, las tres condiciones que ya vimos ahorita, y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro. Donde falla esta excepción, en que las fotocopias generalmente se venden en todos los centros copiados o en los lugares que ofrecen el servicio. Entonces, ¿cómo contrarrestar esa situación? Creando una sociedad de gestión colectiva que agrupe a autores, a editores, para percibir la remuneración, que voy a explicar más adelante, que se prevé en provecho de autores y editores por la pérdida que implica la fotocopia con respecto al libro original que está puesto en el mercado. Pero ¿podría una biblioteca reproducir un libro completo en provecho de un usuario que así lo quiera? Mira, me interesa ese libro, yo lo necesito para una tesis, yo no puedo estar viniendo aquí a cada rato a consultarlo, tengo que llevarlo a mi casa, lo necesito. ¿Se podría hacer esa fotocopia? Artículo 37 de la ley. Es lícita, legal, la reproducción. ¿De qué manera? Por una sola vez y en un solo ejemplar de una obra literaria o científica
para uso personal de quien hace la copia y sin fines de lucro. Eso es posible sin perjuicio del derecho del titular a obtener una remuneración equitativa por esa reproducción reprográfica. Es perfectamente posible hacer una sola copia, una sola vez, de una obra para uso personal de la persona que hace la copia. Y aquí hay que hacer una salvedad. La reproducción reprográfica es una reproducción facsimilar. Y el uso personal implica que es para uso de la persona, reitero, que hace la copia. Cosa distinta es uso privado y uso personal. ¿Cómo distingue la doctrina? El uso privado va más allá del uso personal. Un uso personal es cuando yo hago la fotocopia de un libro para mí. Un uso privado sería, por ejemplo, yo fotocopio este libro y lo pongo a disposición de todos los empleados de una empresa. El uso privado trasciende el uso personal. Y en este sentido, ese uso implicaría un perjuicio económico para el autor. ¿Por qué? Reitero, porque esas copias están supliendo los libros originales con los cuales el autor pretende recabar regalías. Y en República Dominicana todavía el derecho reprográfico no está regulado o no está instituido, no ha sido asumido por una sociedad que involucre a autores y editores para hacer la percepción. Fíjense esta decisión argentina, muy interesante. Por uso personal se debe entender la fotocopia que es realizada por el autorizado o encargado al negocio de fotocopias, el que debe tomar las correspondientes precauciones para no resultar cómplice de la infracción y no tienda a sustituir el ejemplar colocado en el comercio. No constituiría uso personal el encargo o la realización de una fotocopia múltiple, ni la facturación de un precio mayor que el que se obtiene por una duplicación de un texto no protegido, con independencia de que constituya o no un acto de comercio. Son 46 estudiantes en una clase y cada uno de ellos quiere una copia. No me digan. No, así no. Porque tú me estás restando como autor 46 libros que yo puedo haber vendido. Desde el año 2004 existe en el país la regulación de esa reproducción reprográfica en virtud de un decreto del Poder Ejecutivo. Este decreto considera justamente las reproducciones realizadas para uso personal sin fines de lucro de obras divulgadas en forma de libro o cualquier otra publicación. Los beneficiarios de esa remuneración son los autores y en nuestro caso los editores también. Y el criterio para fijar la remuneración se determina en función de los equipos, de los soportes, de los aparatos, de los materiales que sirven para hacer esas reproducciones que son importadas y que son distribuidas a territorio dominicano. Me explico un poquito más adelante. ¿Cómo se distribuye esa remuneración? Un 50% para los autores y un 25% o un 50% también para autores y editores, en caso de obras expresadas en forma gráfica, establece ese decreto. ¿Quiénes están obligados a pagar esa remuneración? No los usuarios, no quienes hacen las copias, sino quienes distribuyen o quienes importan en República Dominicana los materiales, los equipos, los aparatos que sirven para hacer copias, reproducciones. ¿Y quiénes reciben la remuneración? Los autores, los editores que estén organizados en sociedades, se denominan así, sociedades de gestión colectiva que van a gestionar esos derechos. A pesar de que es un decreto del 2004, todavía no existe en República Dominicana ninguna sociedad de gestión colectiva que recaude estos derechos reprográficos. ¿Cuáles equipos están sujetos al pago? Fotocopiadoras, discos compactos, DVD, USB, discos integrados o no a un equipo de computadora, tabletas o teléfonos móviles.
porque a través de todos estos aparatos se pueden hacer copias, reproducciones. Entonces, quien importe o distribuya en República Dominicana estos aparatos deberá pagar ese canon, ese derecho reprográfico en provecho de autores y editores. En el caso de las bibliotecas virtuales pueden poner a disposición del público obras protegidas por derecho de autor que pueden ser descargadas por los usuarios de esas bibliotecas virtuales eventualmente. ¿Cuáles consideraciones deberían tomar en cuenta estas bibliotecas? Como nos indica la profesora Delia Lipsic, estas bibliotecas digitales generalmente digitalizan las obras que ya están en dominio público. O sea, aquellas obras en las cuales el plazo de protección ya ha prescrito. O sea, el autor se murió y pasaron 70 años después de la muerte. El libro se publicó hace 100 años. Bueno, esos son los libros que suben a la plataforma y lo que la persona puede descargar. Pero si son libros cuyos autores están vivos o han fallecido y el plazo de protección no ha prescrito, entonces hay que obtener la autorización de los autores o de los descendientes de esos autores para poder subir a las redes esos libros de obras cuyos autores todavía viven. Con respecto a las medidas tecnológicas efectivas, también hay una previsión en la ley. Ya decía que la medida tecnológica efectiva es la que controla el acceso a una obra. No se puede descargar, no se puede imprimir, no se puede salvar directamente porque hay una medida tecnológica que lo impide. De por medio, esa medida tecnológica controla el acceso a la obra de una manera determinada. Y como decía, la ley reconoce al autor o al titular de los derechos la posibilidad de incluir, si su obra está en un soporte electrónico o digital, esas medidas tecnológicas efectivas para poder regular el ejercicio de sus derechos, el de reproducción, el de distribución, el de comunicación pública, etc. Y de manera expresa se indica que la evasión de esa medida tecnológica es una violación de la ley, compromete la responsabilidad civil y penal del infractor. Si yo logro hacer ingeniería inversa, desencriptar la clave para yo acceder a ese libro, estoy violando la ley, un derecho reconocido al autor o al titular. Y con respecto a las bibliotecas hay una excepción con respecto a la evasión de una medida tecnológica, siempre y cuando no se afecte la protección legal ni la efectividad de los recursos legales contra esa evasión. La ley permite que una biblioteca eluda un mecanismo de este tipo con el propósito de tomar decisiones sobre la adquisición de una obra. A la biblioteca le interesa ese libro, pero no hay mayores detalles sobre el contenido de la obra, por ejemplo, solamente está la portada. Si a la biblioteca le interesa acceder a esa obra, comprarla, podría eludirse la medida tecnológica que limita ese acceso, pero solamente para esa situación, porque, reitero, es una limitación o excepción que también se tiene que interpretar de manera taxativa. Y asimismo, en casos relacionados con violación de medidas tecnológicas, una biblioteca no podría ser culpable de violación del derecho siempre que demuestre que no conocía o tenía motivos para no conocer que esos actos constituían una violación del derecho. O sea, la biblioteca se mete en camisa de 11 varas para decir, no, yo no sabía, mira, estaba lavando, se le acabó el jabón, se le fue la base por el río. Ahí se le hace difícil. Respecto del depósito legal, y con esto culmino. El depósito legal aparece consagrado en la ley de derecho de autor e impone el depósito de obras protegidas en la Oficina Nacional de Derecho de Autor y excepcionalmente en la Biblioteca Nacional. La ONDA es actualmente una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio, que es el órgano que regula el depósito legal, el que lo administra y el que lo organiza. ¿Qué características tiene el depósito legal? No impide el goce o el ejercicio de los derechos. El hecho de que yo no deposite, no haga el depósito legal, no me limita en el ejercicio de los derechos, en recurrir a la justicia para atender
cometer una violación, es un requisito previo para el registro que se hace en la Oficina de Derecho de Autor. Primero el depósito y luego el registro. En tercer lugar, su incumplimiento da lugar al pago de una suma equivalente a 10 veces el valor comercial del ejemplar no depositado. Aunque en la práctica, claro, no se persigue a la persona que no haga el depósito. Es, al igual que el registro, declarativo de derechos, no es constitutivo de derechos, porque, reitero, los derechos se tienen desde la creación de la obra. ¿Quiénes están obligados a hacer el depósito legal? El autor, los herederos, los editores. En el caso de las producciones discográficas, el productor del fonograma. ¿Qué obras están sometidas a depósito legal? Las que están publicadas en forma impresa, las obras fijadas en forma gráfica no publicadas, las obras musicales, las obras audiovisuales, las obras de artes plásticas y de arte aplicado, las fotografías, obras dramáticas, dramático-musicales, obras de arquitectura, ingeniería, mapas, croquis, colecciones, compilaciones, bases de datos, programas de computadora. Todo eso es objeto de depósito legal. En este caso, en la Oficina de Derecho de Autor. Interpretaciones, ejecuciones de artistas, producciones fonográficas, o sea, discos, ediciones de radiodifusión, de radio y televisión. Y a los efectos del depósito, aquellas obras, interpretaciones, prestaciones que no están fijadas en un soporte material, no son objeto de depósito legal en obra. Y para las obras publicadas en forma impresa, para los programas de computadora, para las obras audiovisuales, hay unas condiciones particulares previstas en la ley. Y el reglamento fija también, el reglamento de aplicación de la ley fija cuáles son esas condiciones. Estos ejemplares sometidos a depósito legal de manera genérica tienen que estar, digamos que tienen que ser presentados de una manera apta para que puedan ser conservados y preservados. Y una vez se realiza el depósito legal, se deja constancia en un soporte determinado en el cual consta justamente esa obligación que impone la ley, para que pueda ser accedida en el futuro por parte de cualquier tercero. Y el cumplimiento de la obligación del depósito legal, como indicaba, es primario, antecede al registro. Y cuando yo hago el depósito legal en la Biblioteca Nacional, tengo que presentar los recibos que me entrega la biblioteca para que la ONDA me acepte el registro. En este caso, en el caso de una obra literaria fijada en la forma de libro. Como indicaba, el no depósito legal implica una multa, una sanción equivalente a 10 veces el valor comercial de la obra que debe haberse sometido a depósito legal, que va a ser pagada solidariamente por las personas obligadas al depósito. Y para las obras publicadas en forma impresa, aquí entra en juego la Biblioteca Nacional, porque es aquí donde se hace el depósito legal de esas obras. Se depositan 3 ejemplares, esos 3 ejemplares deben depositarse dentro del plazo de 60 días a partir de la publicación de la obra. Y solamente una vez se hace el depósito legal en la Biblioteca Nacional es cuando se puede hacer el registro en la Oficina de Derecho. La ley de cine, por ser una ley posterior al derecho, a la de derecho de autor, la modifica tácitamente en un aspecto. Aquellas obras cinematográficas dominicanas que reciban fondos del Estado a través del Fondo de Promoción Cinematográfica tienen que ser depositadas en la Cinemateca Dominicana. O sea, ya hay el depósito legal, no se realiza en la ONDA, sino en la Cinemateca Dominicana. Esas películas en particular, esas películas dominicanas en particular. Sí. ¿Los guiones o la película? No, la película ya como tal. El guión se registra en la ONDA. Existe también, por supuesto que la conocen, la ley 112 del año 1971, que impone un depósito de publicaciones periódicas o no periódicas, revistas y periódicos extranjeros y discos
en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca del Archivo General de la Nación. La Ley 6500, como es posterior, modificó toda ley que le fuese contraria, introdujo el depósito legal. O sea, el depósito legal se instituye en virtud de la Ley de Derecho de Autor. Aquella ley lo que preveía sencillamente era un depósito de determinadas creaciones. Y el depósito para obras impresas en la Biblioteca Nacional. Varió el número de ejemplares y el monto de las multas que estaban previstas en la Ley 112, y la Ley de Derecho de Autor también la modificó en el sentido de establecer quiénes eran los obligados a esta obligación: editores, productores, autores. En cuanto a los bienes a depositar, las obras impresas, quiénes son los obligados a cumplir el depósito legal. Esto fue modificado por la Ley 6500, el plazo en el cual se debe hacer, la cantidad de ejemplares que tienen que depositarse también fue modificado por la Ley de Derecho de Autor. La sanción igualmente fue variada, era de 25 a 100 pesos. Ya indico que es 10 veces el valor comercial de la obra o de la prestación no sometida a depósito legal. Y el depósito de los discos que preveía la Ley 171, el depósito legal ya no se hace en la Biblioteca Nacional, sino en la Oficina de Derecho de Autor, producto de la modificación que introdujo la Ley 6500. Pero no hubo ninguna modificación en lo que respecta al depósito de los ejemplares en la Biblioteca del Congreso ni en la Biblioteca del Archivo General de la Nación. O sea que esos depósitos se tienen que seguir haciendo. Depósito legal en la Biblioteca Nacional y depósitos en la Biblioteca del Congreso y en la Biblioteca del Archivo. Y la Ley del Archivo General de la Nación del año 2008 establece que todos los editores nacionales de libros, periódicos, revistas y otras publicaciones seriadas en ediciones digitales deben remitir 2 copias de cada una de esas publicaciones en un plazo de 30 días a partir de la fecha de publicación, y esto no impide ni sustituye, expresamente lo dice la ley, el depósito legal en la Biblioteca Nacional. O sea, aquí el plazo es menor. El depósito legal son 60 días después, aquí son 30 días. No son 3 ejemplares, sino 2. En definitiva, después de este amplísimo repaso, podemos concluir en que hay una normativa sobre derecho de autor bastante abarcadora con respecto a las obras artísticas, literarias y científicas, que abarca los derechos morales, los derechos patrimoniales, las limitaciones o excepciones al ejercicio de esos derechos que recaen sobre autores, sobre editores, sobre bibliotecas, que tienen que ser tomadas muy en cuenta por parte de las bibliotecas de manera muy particular. Señores, muchísimas gracias por su atención.